mi gozo y luz, bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Rato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Cuántas veces desesperado le he pedido yo al Señor que no tenga más problemas. Cuántas veces desesperado le he pedido yo al Señor que no tenga ya más pruebas. Y el Señor me contesta de esta manera: bástate mi gracia, que mi poder en tu debilidad se perfecciona. A veces me siento atormentado, muy débil y cargado por las pruebas que me agobian. Escucho aquí en mi pensamiento la voz de mi Señor que me consuela y me da aliento. Y el Señor me contesta de esta manera: bástate mi gracia, que mi poder en tu debilidad se perfecciona. Bástate mi gracia, que mi poder en tu debilidad se perfecciona. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga grandemente. Me da muchísimo gusto poderles volver a saludar a través de este medio y gracias al Señor porque podemos seguir en contacto para estudiar la palabra de Dios y para orar unos por otros. Quiero invitarle a que incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a ponernos en las manos de Dios para esta enseñanza. Bendito Padre nuestro que moras en el cielo, gracias Señor por tantas bendiciones derramadas en nuestras vidas. Gracias por la vida eterna que nos has dado a través de tu Hijo Cristo Jesús. Y Señor, en este momento queremos ponernos en tus manos para meditar en tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos hables a través de ella, que nos muestres aquellas cosas que debemos dejar de hacer,
aquellas cosas que tenemos que comenzar a hacer y las que tenemos que seguir haciendo. Ayúdanos, Señor, a crecer en nuestra vida espiritual y hacer lo que a ti te agrada. Quita, Señor, toda distracción, todo estorbo de nuestro corazón, para que podamos entender lo que nos quieres enseñar, y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera iniciar esta enseñanza, hermanos, con una frase en la que yo creo que vamos a estar todos de acuerdo. Yo creo que vamos a estar de acuerdo con lo que se va a leer ahorita. Quiero leerles esta frase, es la siguiente: no hay manera de vivir más eficiente, más benéfica, más segura y más lógica que a la luz de la verdad, de la realidad. Repito, no hay manera de vivir más eficiente, más benéfica, más segura y más lógica que vivir a la luz de la verdad, de la realidad. La mejor manera de vivir es de acuerdo con lo que es verdadero, con lo que realmente hay a nuestro alrededor. Y yo quiero ilustrar esta frase con unos ejemplos. Por ejemplo, entendemos la realidad de que los seres humanos no podemos volar. Podemos volar en un avión, en un helicóptero, por nuestros propios méritos, no podemos volar. Y a la luz de esa realidad nosotros nos comportamos, no nos aventamos de la azotea, no salimos unos minutos antes de un compromiso sabiendo que vamos a llegar volando. Salimos con anticipación porque vamos a tomar un taxi, vamos a tomar el vehículo, pero no volamos. Y a la luz de esa realidad nosotros nos comportamos. Otra realidad es que los seres humanos necesitamos alimentarnos, necesitamos comer y comer sanamente. Y no hay mejor manera de vivir que a la luz de esta realidad. Nosotros ya sabemos que en el día tenemos que desayunar, que comer, que cenar, porque esa es nuestra realidad. Necesitamos alimentarnos. No hacerlo, no vivir de acuerdo a esa realidad nos traería daño, nos haría mal. No hay mejor manera de vivir que a la luz de nuestra realidad. Si yo no vivo de acuerdo a esta realidad, yo voy a vivir con riesgos, dañándome mi vida de una manera incluso hasta ilógica, ¿sí o no? Nuevamente coincidimos que la mejor manera de vivir es a la luz de la realidad. Pero sabe, hermano, esto también sucede con nuestra vida espiritual. Hay una realidad espiritual que está expresada en la Biblia y nosotros debemos vivir a la luz de ella. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que los seres humanos estamos separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios, enemistados con Dios a causa de nuestro pecado. Por lo tanto, no hay mejor manera de vivir que buscar la reconciliación con el Señor por medio de su Hijo Jesucristo. Eso es lo mejor que podemos hacer, porque hay una realidad aquí por medio de la cual nosotros tenemos que vivir. Otra realidad para nosotros los cristianos es que separados del Señor Jesucristo, nada podemos hacer, y no hay mejor manera de vivir que buscando cada día el rostro de nuestro Señor, estar con Él, pasar tiempo con Él, leyendo la Biblia y orando. Hermanos, no hay mejor manera de vivir que a la luz de nuestra realidad espiritual, y ese es el tema que vamos a ver en esta tarde. Le he puesto por título a esta enseñanza: viviendo a la luz de nuestra realidad espiritual. Y yo quiero pedirle que abra su Biblia en la carta a los Colosenses, por favor. Carta a los Colosenses. El tema central de la carta a los Colosenses es la suficiencia de Cristo para salvación. Por lo tanto, en esta carta nosotros podemos encontrar maravillosas verdades acerca de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Quiero leerle algunas. Le pido que por favor usted me acompañe ahí en su casa a leerlas en voz alta. Mire lo que dice Colosenses 1, versículos 12 al 14. Dice así la palabra de Dios: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fíjese, el Señor nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ya no somos de las tinieblas, ya no somos esclavos del pecado, ahora somos hijos del Señor, estamos en su reino. Y dice también que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esa es una verdad maravillosa. Y mire lo que dice versículo 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de su muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Antes éramos extraños, ajenos de la vida de Dios, pero ahora hemos sido reconciliados con Dios por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Y mire, Colosenses 2, 13 y 14. Y quisiera que prestáramos mucha atención a este. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y a vosotros,
estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Fíjese, dice que nosotros estábamos muertos, pero en el Señor Jesucristo ahora tenemos vida. Esa es realidad espiritual en los creyentes. Si usted ha puesto su fe en Cristo Jesús, esto es una realidad para usted. Si usted cree en Jesucristo, usted tiene vida nueva. Ya no estamos muertos en nuestros pecados, tenemos vida en Cristo Jesús. Y esas maravillosas verdades no solo las encontramos en Colosenses, las encontramos también en la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, las cartas del apóstol Pedro, etcétera, etcétera. Y son preciosas, pero también esas verdades espirituales demandan de nosotros un estilo de vida que Dios nos pone en su palabra. Por eso no es de extrañar que cuando nosotros leemos las cartas en el Nuevo Testamento, principalmente el apóstol Pablo inicia hablando de doctrina y llega un capítulo en el que dice, así que, diciendo, por lo anterior, ustedes tienen que vivir así, y entonces vienen mandamientos prácticos. Y la carta a los Colosenses no es la excepción. Mire lo que dice Colosenses 3:1 en su primera parte. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Recordemos que en el versículo 13 del capítulo 2 dice que cuando estábamos muertos, ahora Dios nos dio vida. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Cuando dice sí, no está hablando de algo como que pues si has resucitado. No, es algo que ya sucedió, que ya mencionó en el versículo 13. Es algo que ya sucedió en la vida de todo creyente. Todo creyente ha resucitado con Cristo. Y dice, si pues... Y cuando dice pues, significa que lo anterior nos va a llevar a lo que sigue. Y dice, si pues habéis resucitado con Cristo, y viene una serie de mandatos prácticos. Dios nos está diciendo, por causa de la verdad espiritual que hay en ustedes, ustedes tienen que vivir de esta manera. Y nos muestra cómo debemos vivir los cristianos por las verdades espirituales que tenemos gracias a Cristo Jesús. Hermanos, nosotros con nuestra nueva vida somos muy bendecidos, pero también demanda de nosotros vivir agradándole a Dios. Por eso Él a través de su palabra nos dice cómo quiere que vivamos y no nos pide cosas imposibles. Nos da los recursos para que nosotros lo hagamos. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros vivir así como Dios nos lo pide en su palabra, a la luz de las verdades espirituales, de eso que ya hizo Dios en nosotros. Por supuesto que un incrédulo no puede vivir de la manera que vamos a estudiar ahorita, porque esta manera de vivir que vamos a estudiar viene por causa de las verdades espirituales que ya se mencionaron. Un incrédulo no puede vivir así, ni siquiera tiene el más mínimo interés, porque esto no es realidad en su vida. Pero los cristianos, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que vivir así, por eso que Dios ha hecho en nuestra vida. Por lo tanto, hermano, vamos a ver ahorita tres cosas, tres maneras en las que nosotros debemos de vivir. Y yo le animo a que nos examinemos, que nosotros veamos estas tres áreas de nuestra vida, que vayamos palomeando y veamos cómo debemos vivir y si estamos viviendo así o si hay que trabajar en algunas áreas de nuestra vida. Porque nosotros tenemos que vivir a la luz de nuestra realidad espiritual. Y vamos a comenzar. Número 1. A causa de nuestra realidad espiritual, debemos poner la mira en las cosas de arriba. Mira el versículo 1 de Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ok, ustedes tienen nueva vida en Cristo y Cristo está a la diestra de Dios. Entonces ustedes tienen que buscar las cosas de arriba. Y dice el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Luego el versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida ¿dónde? Con Cristo en Dios. Esto significa que nuestra vida eterna está reservada con Cristo Jesús y que pertenece a Cristo Jesús que está allá arriba. Y luego dice, cuando Cristo, vuestra vida, otra vez hace el énfasis en que nuestra nueva vida es por Cristo. Entonces, si nosotros resucitamos con Cristo, si nuestra vida está escondida con Cristo y si Cristo es nuestra vida y Cristo está arriba a la diestra de Dios, nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba, las cosas del Señor, las cosas que tienen que ver con el reino de Dios, porque de allá es nuestra vida. Nosotros pertenecemos allá arriba está el Señor. Entonces todo lo que tiene que ver con Dios nosotros lo tenemos que buscar y debemos
obedecer a Dios, buscar las cosas de arriba. Y cuando habla de buscar, habla de una acción continua. Es algo que se hace día con día. No es algo que hice una vez en el pasado y que ya, sino es algo que yo tengo que hacer continuamente. Es una búsqueda intencional. Y cuando dice poned la mira en las cosas de arriba, habla de tener una disposición interna, un interés ferviente en una dirección, que en este caso es arriba. Estar presto para las cosas de un ámbito específico. Por lo tanto, amados hermanos, por causa de nuestra realidad espiritual, nosotros debemos vivir priorizando y enfocándonos en las cosas de Dios de una manera intensa y fervorosa. Las cosas de Dios deben de ser un gozo, un anhelo para mí. Yo las debo buscar con mucho interés. No tienen por qué ser aburridas ni pesadas. No deben ser una carga. No debo tener una actitud de apatía con las cosas de Dios, porque Jesucristo me dio vida. Mi vida nueva es en Cristo. ¿Por qué razón me deberían de aburrir sus cosas? Todo lo contrario, yo tengo que buscar las cosas de Dios. Y esto ya de entrada, hermanos, nos va hablando al corazón. Y yo quisiera que nos hiciéramos unas preguntas de una manera personal. ¿Las cosas de Dios son una prioridad en mi vida? ¿Las cosas de Dios me son un gozo y un anhelo? ¿Qué actitud tengo para las actividades de la iglesia? Buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos amados, las transmisiones que tenemos a través de Facebook, YouTube, son de las cosas de arriba. En ellas se le canta a Dios, al Señor Jesucristo que está arriba con Dios, a la diestra de Dios. En ellas se enseña la palabra de Dios. Las transmisiones son de las cosas de arriba, hermanos. Por lo tanto, nosotros debemos buscarlas. Nosotros debemos poner la mira ahí. El horario de las transmisiones debe estar apartado por nosotros. Tenemos que estar contentos, porque eso es lo que implica buscar las cosas de arriba. Si van a enseñar la palabra de Dios, si nos vamos a reunir en nuestras casas para cantarle a Dios, yo tengo que buscar eso. Yo tengo que poner la mira ahí. Ahí debe de estar mi prioridad. Yo no debo de estar en las transmisiones con una actitud de aburrimiento. No deben de ser una carga para mí. Yo debo de estar contento de saber que se va a enseñar la palabra de Dios. Hermanos, la idea de que nos vamos a volver a congregar debe ser un gozo para nosotros, porque congregarnos como iglesia es de las cosas de arriba. Dios nos los manda en su palabra. Y nosotros debemos de estar orando al Señor, pidiéndole que pronto nos podamos reunir. Y cada vez que nos congreguemos, debemos estar contentos. Debemos cantarle a Dios porque son cosas de arriba. Yo tengo que buscar eso. Los días de culto deben de estar apartados, salvo por causas de fuerza mayor, pero nosotros debemos de estar ahí en el culto, porque son las cosas de arriba. Nuestra realidad espiritual nos lleva a buscarlo. Lo mismo con nuestro tiempo de comunión con Dios. Yo debo cada día apartar un tiempo para orar, para leer la Biblia, para conocer más al Señor, para cantarle. Tenemos que buscar las cosas de arriba, las cosas relacionadas con Dios. Ahí debe estar mi prioridad y mi enfoque. Lo mismo para predicar el evangelio, lo mismo para dar mis ofrendas, lo mismo para orar por mis hermanos, para animar a mis hermanos. Esas cosas deben ser nuestra prioridad. Y debemos preguntarnos si realmente las cosas de Dios son nuestra prioridad, porque así es como vive un creyente. Cada día nos tenemos que ocupar en las cosas de Dios y cuidarnos, porque hay un peligro que se menciona ahí. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque sabe, hermano, este mundo presenta sus cosas como muy excelsas, como lo mejor. Mira, aquí te vas a pasar bien, es mejor esto, pero no es así. Las cosas del mundo jamás se podrán comparar con las cosas de Dios. Las cosas de Dios son eternas, las de la tierra son temporales. Por esa razón nuestro enfoque debe estar en las cosas de Dios. Y con esto yo no estoy diciendo que no vamos a trabajar, que no podamos hacer un viaje, que no nos podamos ir de vacaciones, que no me pueda comprar un carro, una casa. Yo no estoy diciendo eso. El detalle es que nosotros no debemos tener nuestro enfoque ahí. Mi prioridad como creyente no debe estar en esas cosas. Es más, si yo tengo la mira en las cosas de arriba, esas cosas, mi trabajo, mi dinero, lo voy a ver a través de una óptica bíblica. Lo voy a ver como lo que es, a como Dios dice que es. El problema es que si yo no tengo mi enfoque en las cosas de arriba y lo tengo acá, entonces yo voy a estar priorizando estas cosas de la tierra. No puedo tener la mira en dos lados, no puedo tener un ojo acá y otro acá.
O tengo la mira en las cosas de arriba o la tengo en las cosas de la tierra. O priorizo las cosas de Dios o priorizo las cosas de esta tierra. No puedo poner la mira en dos lados. Y mire, hermano, si yo tengo la mira, un ejemplo, en una serie de televisión, en un videojuego, en una película, en la televisión, lo que sea, si yo tengo la mira ahí, a la hora de la transmisión a mí se me va a hacer una carga. Voy a decir, ay, tengo que dejar mi película para la transmisión. O voy a estar en la transmisión con una actitud de apatía. O a lo mejor ni la veo. Porque ¿dónde tengo la mira? En las cosas de arriba, de la tierra. Y si yo no tengo la mira en las cosas de arriba, las tengo acá. Si la tengo acá, no la tengo allá. Pero por otro lado, si yo tengo la mira en las cosas de Dios, cuando sea la hora de la transmisión, voy a dejar a un lado el teléfono. Voy a quitar toda cosa que me pueda distraer. Si es necesario dejar el programa, ahorita es la hora de la transmisión. Eso pasa cuando yo tengo la mira en las cosas de arriba. Y podríamos mencionar más ejemplos, pero la verdad es que nos debe quedar eso muy claro. Dios quiere que la prioridad de nosotros esté en las cosas de arriba. No debemos dejarnos enredar o seducir por las cosas de la tierra, porque sí existe el riesgo, hermanos, de que desviemos la mirada, pero no debe ser así. Nuestra vida está con Cristo. Nuestra vida es Cristo. Nuestro enfoque debe estar en Él. Es más, dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando el Señor Jesucristo venga, nosotros vamos a venir con Él y después vamos a estar toda la eternidad con Él. Ahí debe estar nuestro enfoque. Tengamos mucho cuidado de no estar poniendo la mira en las cosas de la tierra. Y ojo, porque es necesario decir, si a alguien no le interesan las cosas de Dios, le son una carga, le son aburridas, le son pesadas, no tienen ningún mínimo interés, pero las cosas de la tierra son tan deleitables, son de tanta prioridad, pues hay que examinarse. Porque un verdadero creyente, alguien que es salvo, busca las cosas de arriba. Sí se equivoca, se puede equivocar, pero por su realidad espiritual busca las cosas de arriba. Amados hermanos, ¿estamos priorizando las cosas de Dios? ¿Cómo está hoy mi corazón? ¿Qué actitud tengo en las transmisiones? ¿Qué actitud tengo para las actividades de la iglesia? ¿Cómo está mi tiempo de comunión con Dios? Buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba. Entonces, hermanos, por causa de nuestra realidad espiritual, nosotros debemos poner la mira en las cosas de arriba. Número 2. Por causa de nuestra realidad espiritual, debemos hacer morir el pecado. Miren lo que dice el versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y nuevamente encontramos la palabra pues. Es decir, lo anterior nos lleva a lo que sigue. Dice, haced morir lo terrenal, pues. Y entonces viene después de los versículos 1 al 4. Entonces nosotros entendemos que debido a que hemos resucitado con Cristo, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y que un día vamos a ser manifestados con Él en gloria, como cristianos lo que tenemos que hacer es cada día tomar la decisión radical de destruir el pecado, porque no debemos olvidar que si bien ya somos salvos, tenemos vida eterna, todavía luchamos con los deseos de la carne y nuestro pastor Manzano lo ha mencionado mucho en estas últimas enseñanzas. Somos libres, sí. Ya no somos esclavos del pecado, pero todavía estamos luchando. Ahí está el pecado dando esas patadas de ahogado, queriendo molestarnos. Y para un creyente no hay nada más lógico y más propio que estar luchando en contra del pecado. Porque mire, hermano, dice, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Un día, hermanos, vamos a estar con el Señor con cuerpos glorificados. Ya no vamos a luchar con el pecado. No vamos a luchar con la envidia, con los malos pensamientos, con la mentira, hermanos. Qué precioso será cuando ya no vamos a estar luchando con el pecado. ¿No anhela usted eso? ¿No anhela usted estar allá, ya para siempre sin luchar con el pecado? Pues sabe, ese anhelo, ¿sabe cómo se manifiesta? En esta vida, alejándonos más y más del pecado. Si yo anhelo ese día cuando ya estemos con el Señor, ya sin luchar con el pecado, entonces yo anhelo aquí irme limpiando y haciendo morir el pecado. Eso es lo que nuestra realidad espiritual nos grita. Haced morir pues lo terrenal.
en vosotros. Y cuando dice haced morir, nos habla de la intensidad del mandato. Dios no nos manda a jugar con el pecado, no nos manda ni siquiera a tenerlo al margen, así como controladito. Haced morir. Con la ayuda del Espíritu Santo nosotros tenemos que despojarnos totalmente de malos hábitos, tenemos que llevar a la muerte el pecado, porque somos nuevas criaturas. El pecado, esas cosas ya no corresponden a nuestra nueva vida que tenemos, son de la vida pasada. Por lo tanto, yo tengo que cortar con todo lo que alimente o provea para los deseos de la carne y someterme al estilo de vida que Cristo me manda en su palabra. Yo tengo cada día que luchar contra el pecado. No me puedo levantar diciendo o pensando que hoy no voy a luchar con el pecado. Yo tengo que pelear cada día con la ayuda del Señor. Pero es triste que hay quienes, sabiendo que Dios nos manda a hacer esto, juegan a ver qué tan cerca pueden estar del fuego sin quemarse. Jóvenes que están coqueteando con el pecado, que no cuidan sus ojos, no cuidan lo que escuchan, no cuidan con quién se están juntando y muchas veces proveen para los deseos de la carne, cuando lo que nosotros tenemos que hacer es hacer morir. Porque si yo proveo para los deseos de la carne, eso más adelante a mí me va a causar daño, me va a causar estragos en mi vida. Y es así que el apóstol Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, haced morir lo terrenal. Y empieza con 2 listas, va a decir 2 listas de pecados, no exhaustivas, no son todos, pero son pecados comunes y molestos con los que los creyentes nos enfrentamos. No vamos a abundar en cada uno por cuestión de tiempo, pero vamos a mencionarlos. Y dice el apóstol Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué menciona primero? Fornicación, habla de la inmoralidad sexual. Luego dice impureza, estas son malas intenciones. Pasiones desordenadas y malos deseos, estos son muy parecidos, pero tienen una diferencia sutil. Las pasiones desordenadas es una pasión y un deseo sexual que se libera en el cuerpo, y los malos deseos es una pasión, un deseo sexual que se libera en la mente. Y luego dice avaricia, querer más y más, que es idolatría. Y es interesante que esta lista es una secuencia inversa, porque mire, la avaricia es una codicia por más y más. En este caso, que son pecados que están hablando del ámbito sexual, dice la avaricia, alguien que codicia a otra persona. Entonces empieza con malos deseos, una pasión que se libera en la mente, pasiones desordenadas, una pasión que se libera en el cuerpo, impureza, lo lleva a tener malas intenciones y que culmina con fornicación, con el acto en sí. Y estas cosas, hermanos, el apóstol Pablo dice, háganlas morir, corten con todo lo que les pueda incitar a esto. Apártense de lo que se tengan que apartar. Y hermanos, nosotros debemos estar alerta para apartarnos de estas cosas. Yo tengo que cuidar mucho lo que ven mis ojos. Yo tengo que cuidar con quién me estoy juntando. Yo tengo que alejarme de todo lo que esté relacionado con esto. Yo tengo que cuidar mi cuerpo en santidad y honor, como dice 1 Tesalonicenses 4. Hay que cuidarme de la avaricia, de tener más y más, que es la raíz de todos los males. Estar contento con lo que tengo, con lo que Dios me ha dado. Y para ser más contundente, el Espíritu Santo inspira a Pablo para que nos dé 2 razones más. 2 realidades espirituales que nos muestran que lo que tenemos que hacer como cristianos es hacer morir estas cosas. Mire el versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estas cosas traen juicio de Dios. Los incrédulos estarán toda la eternidad en el infierno pagando por estas cosas. Y esto no quiere decir que si un cristiano se equivoca y cae en estas cosas se va a ir al infierno. Si la salvación es eterna. Si usted es salvo por siempre. Pero lo que está diciendo aquí es, si estas cosas se van a castigar una eternidad en el infierno, ¿por qué nosotros tenemos que estar en estas? Además, no olvidemos que a los cristianos nos aplica ¿qué cosa? La disciplina de Dios, porque el Padre al Hijo que ama lo corrige, lo disciplina. Por lo tanto, si estas cosas traen juicio, ¿por qué nosotros tendríamos que proveer para ellas? Lo más sensato es que nosotros las hagamos morir. Y no está de más decir que la palabra de Dios dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero nosotros como creyentes tenemos que entender que estas cosas traen juicio de Dios. Por esa razón yo no tengo por qué andar coqueteando con nada de esto y tengo que cortar con todo. Si tengo que truncar una serie, la dejo de ver. Si tengo que dejar de escuchar esa música, la dejo de escuchar.
porque mi realidad espiritual me muestra que yo tengo que hacer morir lo terrenal en vosotros. Y la pregunta, hermanos, ¿estamos haciendo morir estas cosas? ¿Estoy cada día cuidándome de esto? ¿Estoy cuidando mis ojos, mis oídos, mis compañías? Si usted está haciendo morir estas cosas, qué bueno, hermanos, siga así, siga adelante. Así es como debemos vivir los creyentes. Pero si no lo está haciendo usted, joven, señorita, si no lo estás haciendo, es momento de tomar cartas en el asunto. Y nos da otra razón. Versículo 7, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Estas cosas son de nuestra vida pasada. Eso ya no tiene que ver con nuestra nueva vida en Cristo. Dios ya nos perdonó eso. Dice el Salmo 103, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones. Dios ya echó esas cosas en el mar del olvido. ¿Por qué nosotros deberíamos regresar ahí? Dice el apóstol Pedro, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya fue suficiente. Eso ya es de nuestra vida pasada. Corten con esas cosas. Pero el apóstol Pablo no termina ahí, porque entonces viene otra lista. Y quizás nosotros podamos decir, no, pues yo no estoy en fornicación, yo no estoy en drogas, yo no estoy en homicidio. Y qué bueno, hermano, que no está usted en esto, pero hay más cosas. Mire lo que dice el versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y por alguna razón algunos ven estas cosas como más ligeras, pero la realidad es que son igual de desagradables a los ojos de Dios. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ayúdeme a mencionarlas. ¿Cuál es la primera? Ira. Habla de una amargura profunda e intensa que está cargada de resentimiento. La ira es un sentimiento duro con el que alguien vive, que vive con ira, que se manifiesta después en lo que sigue. ¿Cuál es la siguiente? Enojo. El enojo aquí habla de arranques de ira. Esa ira que tiene resentida, tantito le dicen algo y explota, déjame en paz. Y ese es el enojo. ¿Qué dice? Malicia. Esta es una intención de hacerle mal a otros. Blasfemia. Y aquí, como está hablando de pecados de odio, blasfemia habla de palabras que tienen la intención de herir, de dañar a otra persona. Luego dice, palabras deshonestas de vuestra boca. Estas ya son palabras repulsivas, probablemente son groserías. Y luego dice el versículo 9 en su parte A, no mintáis los unos a los otros, la mentira. Estas cosas tampoco tienen que estar en nuestra vida. Tenemos que hacerlas morir igual que las anteriores. Un creyente no debe vivir con ira, hermanos. No debemos vivir con ira, tampoco con arranques de ira, enojo. No debemos de estar mintiendo. Esas cosas son de la vida pasada y no son agradables a Dios. Por lo tanto, nuestro deber como creyentes es hacerlas morir. Deshacernos de ellas con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra de Dios y pedirle cada día, Señor, ayúdame a cuidarme de estas cosas. Por lo tanto, yo les animo a que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Alguna de estas cosas está en mi vida? ¿Me he descuidado en hacer morir alguna de estas cosas? Hermanos, tenemos que hacerlas morir. Ni siquiera dejarlas ahí medio muertas. Yo no sé cuántos habrán visto la película de Godzilla, que fue del 90 y no sé qué. Sale Matthew Broderick y no sé quién es más. Y prácticamente toda la película están peleando con el Godzilla, destruyen todo Nueva York, y lo matan con los misiles y todo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo termina? Usted no sé si vio cómo termina la película. Mataron todo, a Godzilla y a sus Godzillitas, pero ¿qué pasó? Quedó un huevo de Godzilla y la película termina donde sale y se va a repetir la historia. Eso es lo que pasa. Si nosotros no cuidamos de hacer morir, si dejamos algo, un poquito, nos va a repetir la historia y nos va a causar daño. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacerlo morir. Dice Romanos 8:13, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, nuestra realidad espiritual nos lleva a que nosotros hagamos morir el pecado. Y número 3, vestirnos del nuevo hombre. Vivir a la luz de nuestra realidad espiritual demanda de nosotros y nos lleva a vestirnos del nuevo hombre. Versículo 9, a partir de su parte B, dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo,
el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Las Escrituras nos dejan muy en claro que cuando una persona es salva, cuando recibe a Cristo en su corazón, Dios hace una nueva criatura dentro, internamente, hace una nueva persona interna. Lo vimos hace unas semanas con nuestro pastor José Manzano, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El viejo hombre no regenerado, enemistado con Dios, ajeno de la vida de Dios, ya no está, fue despojado. Ahora hay un nuevo hombre, como lo dice aquí, revestido del nuevo. Ciertamente luchamos contra los deseos de la carne, lo vimos en el punto anterior, pero internamente, interiormente, somos una nueva criatura. Dentro de nosotros no hay dos naturalezas que se están peleando, la vieja y la nueva. No es así como algunos lo han querido decir. Realmente por dentro somos nuevas criaturas. Y yo lo quiero ilustrar de la siguiente manera. Piense que usted tiene unos tenis viejos, ya todos rotos, la suela está despegada, parece un cocodrilo, las puntas de las agujetas parecen palmeras, están todas abiertas. Quizá los varones lo entendamos un poco más, que jugamos fútbol y que rompemos los tenis. Pero ahora piense usted que tiene unos tenis nuevos. Usted no está pensando en esos mismos tenis rotos. No está pensando en unos tenis hechos en base de los viejos. Son tenis totalmente nuevos, de otro color, de otra costura, quizás hasta de otra marca. Son otros tenis. No tienen ya nada que ver con los viejos, es lo mismo. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Dios nos da una nueva vida, un nuevo corazón de carne, un hombre totalmente nuevo. Somos regenerados por dentro. Y ese nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice aquí, habla de nuestro crecimiento espiritual, que vamos en pos de la semejanza con Cristo. Ese nuevo hombre crece, vamos creciendo, buscando parecernos al Señor Jesús, pero somos nuevas criaturas. Y eso es maravilloso, que el Señor nuestro Dios hizo una nueva persona por dentro de nosotros. Ya no tenemos la vida de antes. Estamos ahora experimentando una preciosa vida en Cristo Jesús que no podíamos disfrutar antes de Cristo, pero ahora sí la tenemos. Pensamos de una manera distinta, vemos las cosas de una manera distinta, porque Dios ha hecho una nueva criatura. Y eso es precioso, pero al igual que los otros dos puntos, la realidad de que haya un nuevo hombre que Dios creó en nosotros demanda de nosotros vivir de una manera que a Dios le agrada. Y de hecho, lo dice en los siguientes versículos. A partir del 12 encontramos otra lista. En el punto anterior vimos una lista de lo que tenemos que hacer morir, lo que tenemos que abandonar, lo que tenemos que despojar. Pero aquí vemos, miren el versículo 12. Vestíos, pues, otra vez la palabra pues. Lo anterior, que viene hablando del nuevo hombre, demanda esto que sigue aquí. Y dice que nos debemos vestir, debemos de ser intencionales en buscar unas cosas. Aquí dice, esto te lo tienes que poner tú. Y va a hablar de unas cualidades que tienen que ver con el nuevo hombre. Cualidades que son la manifestación externa de la regeneración interna que ya hizo Dios en nosotros. Y no significa que la salvación sea por obras. La salvación es por fe en el Señor Jesucristo. Pero alguien que ha sido salvo, alguien que es salvo, alguien en el cual Dios ha hecho una nueva criatura, indudablemente va a manifestarlo externamente vistiéndose con esta lista que viene aquí. Porque esta lista que viene aquí combina con el nuevo hombre, con lo que ahora somos en Cristo Jesús. Y yo les animo a que, aunque vamos a ver esto, no quizás muy profundo, pero son muy contundentes. Entonces vamos a ir revisando nuestra vida y vamos a ver estas virtudes preciosas que nosotros debemos ponernos, con las cuales nos debemos vestir. Y dice el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios. Tenemos que vivir como escogidos de Dios. El apóstol Pablo le dice a los hermanos en Filipos, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Tenemos que vivir acorde a lo que somos. Y sigue, ayúdeme a leerlo, santos, apartándonos del pecado para vivir para los propósitos de Dios. Dice, santos y amados, de entrañable misericordia. Es una compasión profunda interna cuando veo que alguien tiene una necesidad. Y esa misericordia me lleva a lo que sigue. Dice,
de benignidad. La benignidad son las acciones que yo hago para suplir esa necesidad, lo que es bueno. La misericordia, yo siento eso profundo, intenso de ayudar a esa persona, y la benignidad es cómo se ve manifestado, cómo ayudo a esa persona. Luego dice, de humildad. Esto nos habla de evitar el amor propio y servir a los demás, servir al Señor y servir a los demás, verme como un siervo de Dios. Dice, mansedumbre. No es debilidad de carácter. Habla de que yo esté bajo control, que yo tenga esa disposición a ser alguien dulce, alguien manso, aun cuando otras personas estén haciéndome daño. Paciencia, que es lo contrario al resentimiento y la venganza, como nuestro Dios, que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Paciencia, que nosotros no nos enojemos y no estemos teniendo sentimientos de venganza y de rencor. Dice también, soportándoos unos a otros, que yo resista quizá los ataques que me hagan y que yo no devuelvo mal por mal, sino que yo bendigo cuando me maldicen. Yo le hago bien a los que me hacen mal y yo soporto. Dice también, perdonándoos unos a otros, cuando yo perdone a quien me ofende. Y mire el estándar que dice aquí, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El nuevo hombre que somos una nueva persona, vive perdonando a otros. Nosotros debemos perdonar a los demás, así como Cristo nos perdonó. El versículo que sigue, 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor. Otra vez dice que nos tenemos que vestir, y habla del amor, que es el vínculo perfecto. Que yo haga las cosas por amor a Dios, por amor a las demás personas. Dice el versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y esto quiere decir, nosotros que ya tenemos paz con Dios, que nuestras decisiones también nos lleven a estar en paz con Dios, en el sentido práctico de que lo que yo haga le agrade al Señor y que también traiga paz a mi corazón. El final del 15 dice también, y sed agradecidos. Que nosotros estemos agradecidos con Dios en toda situación que pasemos, siempre dándole gracias a Dios por lo que nos pasa, por lo que Él nos ha concedido. Tenemos que vivir con gratitud. Versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Debemos vivir saturados de la palabra de Dios para obedecerla. Dice también, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, ayudando a otros de mis hermanos a crecer, orar por ellos, ayudarles también a estudiar la palabra de Dios, exhortarlos cuando sea necesario, amonestarles. Sigue también cantando con gracia en vuestros corazones. Nuestra nueva vida en Cristo Jesús nos lleva a que nosotros estemos alabando a Dios, que estemos cantando. Es triste que haya algunos cristianos que pasan días sin cantarle a Dios, cuando nosotros debemos vestirnos cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, que vivamos conforme a la voluntad del Señor Jesús. Así es como nosotros nos debemos de vestir. Estas cosas deben de estar en nuestra vida. Yo debo ser intencional en buscarlas cada día, vestirme de estas, que van en conformidad con lo que Dios ha hecho en mi vida. La realidad espiritual de que Dios en mí ha hecho una nueva persona. Y la verdad, hermanos, es que si nosotros leemos esto, podemos ver que todavía nos falta. Todavía nos falta, hermanos, no hemos llegado todavía. Y nosotros debemos de reflexionar y decirle, Señor, perdóname porque a veces no soy paciente con mis hermanos. Perdóname, Señor, porque a veces no canto pudiendo hacerlo. Perdóname, Señor, porque no me estoy saturando de tu palabra. A veces me saturo de otras cosas y no de la Biblia. Me falta ser humilde, Señor. Lucho con la arrogancia. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Dios, a ser agradecido en todo lo que viene a mi vida. Nosotros debemos ver estas cosas y buscarlas. Porque ¿saben quién encontramos todas estas cosas? En nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús. Y como dice y como leímos, que se va renovando conforme a la imagen del que lo creó. ¿Nuestro Señor Jesucristo fue humilde? Claro que sí. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Es paciente nuestro Señor Jesucristo? Claro que sí.
¿Estaba saturado nuestro Señor Jesús de la palabra de Cristo, de Dios? A todo lo respondía con la palabra. ¿No habéis leído? Escrito está. Nuestro Señor era agradecido, cantaba. Son virtudes que son conforme al que nos creó. Y nosotros debemos trabajar cada día en vestirnos con estas. La pregunta es, amados hermanos, ¿estamos trabajando para vestirnos así? ¿Estoy yo siendo intencional, trabajando para que yo sea humilde con la ayuda de Dios? ¿Estoy cantando cada día? ¿Estoy siendo agradecido? ¿Me estoy saturando de la palabra de Cristo? Así es como debemos vivir, por nuestra realidad espiritual, de que Dios en nosotros ha hecho un nuevo hombre. Una persona incrédula no puede vivir así, porque todavía no se ha reconciliado con Dios. Nosotros tenemos el privilegio de vestirnos con estas virtudes preciosas. Yo les animo a que pongamos todo nuestro empeño para vivir así. 3 cosas, hermanos, que debemos hacer por causa de nuestra realidad espiritual: poner la mira en las cosas de arriba, hacer morir el pecado y vestirnos del nuevo hombre. Amado hermano, Dios quiere que hagamos estas 3 cosas. Yo te animo a que cada día busquemos estas 3 cosas. Es lo que nos corresponde, así debemos vivir como creyentes. Y si alguien que nos está escuchando se da cuenta que estas 3 cosas no son una realidad en su vida, las cosas de Dios no le interesan, no está haciendo morir el pecado y estas virtudes son totalmente ajenas, hoy es el día en que te entregues a Cristo Jesús. Hoy es el día para que esto sea una realidad en tu vida. Y si tú de todo corazón hoy te entregas al Señor Jesús, Él no te va a despreciar. Él dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y si alguien hoy se da cuenta que realmente a la luz de la Biblia solamente ha sido alguien religioso y nunca ha reconocido a Jesús como su Señor, hoy es el día. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y amigo que estás viendo esta enseñanza, si tú quieres que estas cosas sean una realidad en tu vida, tú necesitas entregarte a Jesucristo. Pregúntale a la persona que te compartió esta enseñanza, dile que te explique cómo puedes tú recibir a Cristo en tu corazón, que te lo muestre con la Biblia para que esto tú lo puedas vivir. Y hermanos, les animo nuevamente. Nuestra realidad espiritual es preciosa, maravillosísima. Por la gracia de Dios, por favor, vivamos a la luz de nuestra realidad espiritual. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a Dios. Bendito Señor que moras en el cielo, muchas gracias por lo que has hecho en nuestra vida. Gracias porque ya no somos los de antes. Gracias porque nos rescataste. Nos has dado una vida nueva, preciosa en Cristo Jesús. Nos has perdonado, nos has lavado, Señor. Nos has dado herencia con los santos en luz. Gracias, Señor, por tanta bondad y tanta misericordia. Y te pido que cada uno de nosotros podamos vivir a la luz de esa realidad espiritual, que nosotros pongamos la mira en las cosas de arriba, que hagamos morir el pecado y que nos vistamos del nuevo hombre, Señor. No lo podemos hacer solos, ni por nuestras fuerzas, pero sí con tu ayuda, Padre. Pido que ayudes a cada uno de mis hermanos. Ayúdame a mí también, Señor, a que cada día yo busque estas cosas. Y confiamos en ti, Padre, que esto es lo mejor para nosotros. Ayúdanos a serte fieles. Y todo esto te lo pedimos no confiando en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias, porque te lo pedimos en el nombre y en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Dios les bendiga. Esperamos que pronto nos podamos volver a ver y seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Dios les bendiga. Les amamos muchísimo. Dios mío eres tú.
madrugada te buscaré. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca